Pues si queréis empezamos. Vamos, tenemos una horita para explicar conceptos que son complejos, ¿verdad? O trabajos, un trabajo que tenemos que hacer en cierta manera todos. Bueno, en primer lugar, gracias, Fran, por la presentación. Y, y vamos a empezar estas jornadas hablando ligeramente, ¿no? Dos breves trazos sobre qué es mindfulness, qué es compasión y en qué manera nos puede ayudar a beneficiarnos, ¿no? La práctica como tal. Pensad siempre que, por mucho que nosotros entendamos cómo funcionamos, si no va dirigido siempre o de cierta práctica o de cierta conducta, eso con la postre no genera ningún resultado, ninguna mejora, ¿no? Por lo tanto, vais a ver que vamos a estar este rato, vamos a hacer pequeñas prácticas muy dirigidas, muy cortitas, muy sencillitas. He visto algunas personas aquí que son bien conocedoras de mindfulness. Por lo tanto, la expectativa va a ser de dar tres trazos generales y también de iniciar, aunque sea una cierta práctica en ambas técnicas, ¿no? Para eso, cuando hablamos siempre de mindfulness, muchas veces, no sé si toda la gente la ha practicado, ¿no? Imagino que habrá gente que seguramente por lo menos ya le ha sonado en el pasado sobre qué es, en qué consisten las prácticas, seguramente incluso pertenece a algún grupo o ha pertenecido o todavía practica para sí mismo, ¿no? Mindfulness, ya sabéis que es algo que podemos explicar, que podemos definir. De hecho, hay muchas definiciones de mindfulness. Ni siquiera los expertos se ponen muchas veces de acuerdo sobre qué es exactamente. Pero habitualmente se aprenden mejor las cosas desde el punto de vista más teórico, ¿verdad? Pero también desde el punto de vista práctico. Por lo tanto, sabéis que la epistemología, el estudio del conocimiento, se da desde la pura teoría, desde lo que sabemos que nos cuenta la academia, que nos cuentan los investigadores, y también desde la pura experiencia. Es decir, desde el camino de mi práctica diaria y mi práctica en función de la necesidad que tengo y en función del cómo afronto los pensamientos o las emociones cuando van apareciendo, que van a ser conceptos fundamentales cuando empecemos a realizar prácticas de mindfulness, ¿no? Pero vamos a ir desgranándolo un poco a poco. Por lo tanto, la vía esa de la academia, lo que nos podemos contar la teoría, pero sobre todo y fundamental la vía de la práctica y la vía de la experiencia directa respecto al momento presente, que es algo que vamos a ir viendo un poco la importancia que tiene. Vamos a empezar, si os parece, con una pequeña práctica. Simplemente es algo que hacemos habitualmente con este tipo de charlas o de talleres, por esto que os comento, ¿no? Podemos hablar de teoría, podemos hablar de la justificación y cómo funciona, pero sobre todo vamos a generar un efecto en nosotros mismos o en nuestro día a día cuando realmente lo estamos practicando, no cuando lo entendemos o cuando estamos de acuerdo. Para eso os voy a pedir que, inicialmente, simplemente cerréis los ojos, estéis donde estéis, no necesitamos una postura especial ni nada, simplemente que cerréis los ojos. Héctor, antes de que inicies la práctica, solo un segundito. Sí. Creo que te he pasado el hospedador completo. Entonces, ahora no puedo admitir a algunas personas y creo que hay alguna persona pendiente de entrar. ¿Vale? Vale, he admitido a todos ya que estaban pendientes, quedaban tres. Vale, ya me disculparás, ¿eh? Ya no te No te interrumpo preocupes. más. Estoy entonces pendientes, no te preocupes, estoy pendiente del tema Vale, este, pues. muchas gracias. Como os decía, simplemente donde estemos, cerramos los ojos. Habitualmente cuando cerramos los ojos solemos aumentar simplemente el nivel de atención, ¿verdad? Normalmente la atención siempre está en lo que es más evidente, en los estímulos que tenemos del exterior, en lo que estamos haciendo o en las cosas que pasan. La idea sería focalizar la atención cerrando ahora los ojos, digamos, simplemente a ser consciente de lo que ocurre alrededor, como solemos hacer habitualmente, pero lo vamos a hacer mediante los sonidos. Podemos descansar la atención únicamente en el sonido que nos rodea, quizá personas hablando a lo lejos, quizá el sonido de los coches, o quizá la ausencia del sonido. La atención es algo que se puede dirigir, que se puede entrenar. Tratamos de focalizarla en aquello que nos rodea. Y podemos descansar también la atención, de nuevo, en aquellas partes que están en contacto con la silla, con el suelo, con la ropa, quizá incluso con el aire que nos rodea. Tratamos de percibir y somos conscientes de que lo hacemos. Si aparece cualquier pensamiento, cualquier tarea, cualquier cosa en mi mente, está bien. Yo vuelvo a descansar la atención en esas sensaciones físicas de contacto con la silla, con la ropa, con el suelo. Como os decía, la atención es algo que se puede dirigir, que se puede entrenar.
Podemos llevarla ahora, por ejemplo, al gusto, percibir si tenemos algún sabor en la boca, o al olfato, que está muy relacionado. Observar si hay, por ejemplo, algún aroma o la ausencia del mismo. No modificamos la respiración, simplemente la permitimos que sea. La respiración funciona ella sola. No la modificamos de ninguna manera. Y simplemente tomamos conciencia de incluso que, aun con los ojos abiertos o los ojos cerrados, podemos percibir ciertas sombras, luces alrededor. Y poco a poco vamos a ir llevando la atención al interior, concretamente a la respiración, en aquella parte donde mejor la sintamos. Pueden ser las fosas nasales, puede ser el pecho, puede ser el abdomen. Insisto en no modificar la respiración, sino simplemente observar esa sensación en esta parte de nuestro cuerpo que elijamos, que para nosotros sea más sencilla. Y simplemente somos conscientes al inspirar de que estamos inspirando y al exhalar de que estamos exhalando. Cuando aparezca cualquier contenido, cuando aparezcan imágenes, pensamientos, tareas, cosas que tenemos que hacer, cosas que hemos hecho, está bien. Cuando surjan juicios, también está bien. Simplemente lo identificamos y podemos ir de nuevo de una manera amable, consciente con nosotros mismos a la respiración, al punto de anclaje que llamamos. Permitiendo la respiración simplemente ser, como sea en este momento. Si mi atención divaga, está bien, es lo que puedo esperar de ella. Trato de reconducirla de nuevo, ahora en esta práctica, en la respiración. Unos segundos más. Puedo incluso percibir el espacio que hay entre cada inspiración y entre cada exhalación, si quizá lo hay. No siempre estamos inspirando o exhalando, sino que hay pequeños, quizá, espacios. Podemos observar si los puedo percibir, en los que quizá no hay nada. Quedando así dividida la respiración en 4 fases. Inspiración, un espacio, exhalación y quizá otro espacio. Descansamos la atención en esos pequeños espacios si los hay. De nuevo dirigiendo la atención. No dejándome ir por el contenido de mi mente, de tareas, juicios, imágenes, recuerdos. Todo ese contenido. Volviendo una y otra vez a la respiración, las veces que hagan faltas. No hay manera de hacer mal esta práctica, simplemente hay pues, una cuestión de conciencia, de llevar y de redirigir continuamente la atención. Nos vamos a hacer una pregunta, es el cómo estamos en este momento, no respondiendo de los pensamientos, respondiendo desde la sensación, respondiendo desde el cuerpo, desde lo que sentimos ahora, el cómo estamos en nuestra vida, en este momento presente. ¿Cómo estoy yo ahora? ¿Cómo lo sé? ¿A qué escucho? Quizá estamos atravesando un mal momento en nuestra vida o quizá es un momento como la primavera lo es, de renacer. Trato de respirar, exhalando, dejando ir cualquier contenido de la mente, tratando de mantener este nivel de conciencia, quizá incluso adoptando el compromiso con mantenerlo durante el resto de la sesión o el resto del día o de la semana. Y de nuevo, poco a poco podemos dirigir la atención al espacio que nos rodea, al espacio que tenemos en la sala. Poco a poco podemos moviéndonos lentamente, abriendo los ojos cuando queramos.
no puedo veros las caras, pero espero que estéis todos conmigo ahora. Este momento es malo de la tarde, ¿verdad? Lo que hacemos, fijaos, en este tipo de prácticas, o lo que hacemos con mindfulness en general, es redirigir la atención. La atención no es algo que es baladí, la atención para nosotros es muy importante porque allí donde la ponemos construye nuestra propia realidad. Si la ponemos, por ejemplo, en una tarea, seguramente seamos mucho más eficientes. Si, por ejemplo, no estamos haciendo ninguna tarea, pero sin embargo la atención la ponemos en todo el contenido, pues quizá más de pensamientos, más de preocupaciones, más de estrés o cosas que nos preocupan a futuro o cosas que nos han ocurrido en el pasado, ¿no? Esto es habitualmente las dos maneras que tenemos de funcionar nuestra mente. Habitualmente eso suele generar también unas determinadas emociones, ¿no? Y esto conlleva en el día a día una conducta casi agotadora porque continuamente aparecen pensamientos, nosotros continuamente nos quedamos atrapados detrás de ellos. La atención, fijaos, que es la que la dirigimos a los pensamientos y nos podemos quedar ahí mucho rato. En esta práctica es posible que lo habéis podido redirigir, que habéis podido tener un pensamiento del cual os habéis quedado enganchados y os habéis quedado ahí durante un rato y ha sido como imposible el poder redirigir la atención en la respiración o en otro punto, ¿no? Precisamente esa habilidad es la que nos permite el adoptar una relación totalmente distinta con los pensamientos en el día a día, sobre todo con aquellos pensamientos, luego veremos un poco más duros o más críticos, es un proceso casi fundamental de cara a nuestro bienestar y a estar bien nosotros. Es decir, que mucho del manejo emocional va a depender de la habilidad que tengamos respecto a dónde yo pongo la atención a cada momento y quién es el que decide a cada momento. Si deciden mis preocupaciones, mis miedos, mis inseguridades, mis deseos, mis metas, o si continuamente estoy decidiendo yo, ¿no? Precisamente ese decidir yo, eso es lo que llamamos esa figura del observador, ¿no? El que es capaz de identificar un pensamiento y no dejarse ir detrás del mismo, sino ser capaz de darle la importancia que tiene a cada momento cuando aparece un pensamiento, no sé si os ha ocurrido, que no pertenecía durante este momento de esta práctica de 3 minutos que hemos hecho, el qué hemos hecho con nuestra atención, si se ha dejado ir detrás o si hemos sido capaz de redirigir la atención y devolverla a la respiración, a las sensaciones físicas o a lo que hubiera en ese momento, ¿no? Este es parte del proceso fundamental de cara a la regulación emocional, pasando por ese manejo respecto a los pensamientos y esa toma de distancia con respecto a los mismos. Habitualmente este tipo de prácticas lo que suele conllevar es la reducción de todo el diálogo interno. Es ahí cuando nosotros llevamos la atención a todo este diálogo, se va haciendo cada vez más grande y va generando un montón de emociones. El hecho de nosotros llevar la atención a la respiración hace reducir todo este diálogo interno, todo este montón de pensamientos que tenemos habitualmente en nuestro día a día, que son miles, y eso evidentemente conlleva pues una mayor satisfacción, sobre todo de cara a, por ejemplo, una relajación, que casi es lo más evidente, ¿verdad? Lo más superficial, pero sí que es lo más evidente. Luego, a posteriori, también nos ayuda, pues, en la medida en que estamos mucho más serenos o mucho más tranquilos, tomamos decisiones dirigidas en valores que para nosotros son más importantes por encima de las decisiones que tomamos de un punto de vista quizá más emocional, puramente emocional. Y esto hace que en el día a día podamos tomar decisiones más basadas en lo que queremos en nuestra vida y no tanto respecto a continuamente las emociones o el estrés que estamos viviendo en el día a día. Y esto es parte fundamental porque habitualmente el estrés forma parte de todos esos pensamientos o todo ese bucle de pensamientos que tenemos con respecto a nuestro futuro, y asociado también a nuestro pasado, pues hay mucho contenido, pues quizá más repetitivo, más rumiativo, ¿no? que solemos denominar, sobre el cual nos cuenta cómo ha sido el pasado y que conllevar también una cierta tristeza, porque todo este diálogo interno surge también de esa comparación. La práctica de mindfulness nos permite precisamente dirigir la atención tratando de reducir todo ese contenido de rumiación, permitiendo estar presentes. No es tampoco nada maravilloso, es simplemente ser conscientes de lo que estamos haciendo. Y a veces lo que estamos haciendo sí que puede ser un milagro a cada momento. Pero la atención tiene que estar ahí. Si no, no podemos generar tanta satisfacción como nos es posible con lo que estemos haciendo. Después de esta pequeña charla, este pequeño speech, lo que podemos ir descubriendo poco a poco es que las prácticas de mindfulness al principio es muy, muy tedioso porque no estamos acostumbrados a mantener la atención focalizada en un punto, sino que habitualmente como funcionamos es de una manera casi muy automatizada o muy, sí, como en un piloto automático, ¿no? Que también se suele llamar. Pero yendo un poco más allá, en nuestro día a día así es como funcionamos, ¿no? Es decir, estamos continuamente corriendo, comemos de manera rápida, no sé si os sentís identificados con esto, ¿no? Incapacidad para percibir sentimientos o tensión física. Muchas veces no nos dedicamos a esa toma de conciencia, ¿no? Os preguntaba cómo estamos, pero no contestar desde el pensamiento de hoy ha sido un mal día o un día bueno, porque me ha pasado esto o lo otro, ¿no? Sino cómo yo estoy,
en relación de cómo yo percibo mi cuerpo o cómo estoy yo, si estoy tranquilo, si estoy nervioso, en función de si soy capaz de identificar emociones. Que eso es lo que habitualmente no nos cuesta, esa incapacidad. También nos ha pasado que vosotros mismos o yendo por la calle, ¿no? Que podéis descubriros hablando solos o pensando sobre eventos del pasado o futuro, ese diálogo interno que muchas veces incluso verbalizamos por la calle, pues ver a muchas personas caminando y están metidos en esos pensamientos, incluso lo llegan a verbalizar, ¿verdad? No es que estemos todos locos, sino que de alguna manera este diálogo interno que está presente lo acabamos verbalizando porque para nosotros no existe otro mundo, ¿no? La atención está continuamente atrapada ahí, con todo el coste que habitualmente suele suponer esto, ¿no? Y habitualmente, respecto a donde llevamos la atención, solemos emitir casi de manera instantánea un juicio con respecto a todo. Con respecto a la práctica, con respecto a mí, con respecto a la persona que tengo al lado, con respecto a casi todo lo que vemos, tendemos, por regla general, a juzgarlo, ¿no? Eso es lo que nos hace o nos condena, en cierta manera, es a perseguir continuamente aquellas cosas que me generan satisfacción, sobre todo inmediata, y a rechazar aquellas cosas que me generan una cierto rechazo, casi de manera también sistemática. ¿No? Esta pequeña viñeta lo resume un poco, entonces, cómo funcionamos. Mientras estamos trabajando, habitualmente pensamos en, joder, qué a gusto estaría yo descansando, ¿no? Que llegue ya el fin de semana, por favor, ya, o la Semana Santa. Pero cuando estamos descansando, cuando estamos en casa, pues habitualmente estamos pensando, ¿no? En qué pocos días quedan, o estamos pensando continuamente en cómo va a ser el trabajo cuando yo vuelva. Entonces, el cuerpo habitualmente, no siempre, ¿verdad? Está en el presente, no podemos viajar todavía en el futuro ni el pasado, se dice que nunca se puede, ¿verdad? Nunca se podrá, pero la mente continuamente sí que está en ese ir y venir, ¿no? Si os habéis fijado, podéis identificar esos pensamientos que habéis tenido quizá durante la práctica. Habitualmente suelen estar focalizados sobre lo que me ha pasado, sobre el pasado y sobre el futuro, ¿no? Esa es la ambivalencia que tenemos. Por eso la práctica de mindfulness es un intento por llevar el momento presente, la importancia a través del cuerpo, gracias a las prácticas, y el descansar lo que construye nuestra propia realidad, ¿no? Que es la atención en el momento presente. Esa sería un poco la definición, un poco por encima, ¿no? Otros expertos más del campo lo definen como el tomar conciencia del momento presente, de lo que estamos haciendo, de lo que estamos experimentando, evidentemente no del pasado ni del futuro, y es una actitud que adoptamos con ella mismo también, que ya conlleva una actitud más terapéutica, que es precisamente la de hacerlo con una aceptación radical con respecto a lo que yo estoy experimentando, ¿no? Es decir, sin quedarme atrapado, pero tampoco por rechazarlo. Al final, la medida en que nosotros no generamos nuestros pensamientos, tampoco nosotros somos nuestros pensamientos y por lo tanto nosotros tampoco nos tenemos por qué quedar colgados de esos pensamientos o sentir ese rechazo de yo no debería de estar pensando sobre esto. Por lo tanto, estas prácticas evidentemente no son conceptuales, ¿verdad? Esto es algo que podemos experimentar de manera directa, pero que es muy difícil de describir, ese nivel de conciencia. Está centrado sobre todo en el presente, por supuesto. Casi nunca los puntos de anclaje van a ser siempre la respiración o el cuerpo, nunca van a ser los pensamientos. Pensad que muchas veces el malestar que generamos en nuestro día a día, que es contrario precisamente a lo que tratamos de trabajar durante estas jornadas, es el bienestar, estamos atrapados la mayor parte de veces en todos esos pensamientos, en todas esas preocupaciones o en aquellos juicios con respecto a nosotros mismos, nuestra vida o todo aquello que nos rodea. Además, el estar atento o el estar en el momento presente conlleva esa ausencia de juicio, el que no nos comparemos continuamente con todo, ¿no? Que es lo que solemos hacer. No es verbal, es muy difícil, como os decía, el describirlo y sobre todo es intencional, por lo menos al principio, ¿no? Pues es decir, es algo que cuesta porque habitualmente como estamos es trabajando siempre en una multitarea casi continua. Estamos en el trabajo, pero estamos quizá pendientes del móvil. Si estamos en casa, estamos pendientes del móvil, de la televisión o de las otras personas. Es decir, continuamente estamos demasiado estimulados y continuamente la atención muy divagada. Y cuando estamos con la atención muy dividida, la satisfacción que se tiene es mucho menor, sobre todo aquellos eventos que pueden generarme o son potencialmente generadores de satisfacción en mi vida. Y esto lo que conlleva también el estar presente es la liberación, ¿no? Con respecto a todo ese contenido más rumiativo que acaba generando, que no es baladí, que no es inocuo, esos pensamientos están generando una emoción y por lo tanto la liberación es una sensación, pues evidentemente, de satisfacción y de bienestar, ¿no? Lo que no es precisamente dejar la mente en blanco. Esto es algo que no existe, ¿verdad? Esto se suele confundir, se suele buscar de una manera errónea. Esto es imposible. Lo importante es llevar la conciencia allí donde yo quiero, a cada momento, pero no es exactamente dejar la mente en blanco, esto es imposible. Tampoco es buscar, por supuesto, ¿verdad?, el éxtasis, la iluminación, ni apartarse de la vida, sino todo lo contrario, sino del conectar realmente con mi vida. Fijaos que muchos de estos pensamientos no es la realidad, sino que es lo que yo me cuento con respecto a lo que me ha pasado o me puede pasar a futuro. No escapar del dolor, por tanto, no suprimir las emociones, de hecho es todo lo contrario, es tomar conciencia de que están. Por eso os preguntaba cómo estamos.
a nivel del cuerpo. Sabéis que la emoción tiene ese componente más cognitivo. Yo estoy preocupado, estoy enfadado con vosotros porque me habéis dicho, me habéis hecho esto. Es decir, yo lo pienso, es cognitivo, pero también tiene un componente físico, ¿no? ¿Verdad? Fisiológico. Si yo estoy triste, pues quizá lo percibo en todo el cuerpo. Si tengo ansiedad, habitualmente lo solemos percibir en la zona del pecho, de la garganta. Es decir, tiene un componente fisiológico importante que nos pasa desapercibidos cuando estamos distanciados del cuerpo. Por eso uno de los mecanismos por los cuales van a funcionar esta serie de prácticas es que va a aumentar la conciencia corporal. Es decir, vamos a ser más conscientes de nuestro cuerpo y de los límites precisamente del mismo, ¿no? Si estamos experimentando dolor, a menudo el dolor no únicamente es algo que es físico, sino también que hay un componente emocional o una serie de emociones asociadas precisamente a ese dolor o a esa enfermedad. Por lo tanto, no sufrimos únicamente por el hecho de tener ese dolor, sino también por el hecho de que nos contamos con respecto a ese dolor. Marta en este sentido tiene una frase, la suelo repetir a menudo, ¿no? Pero dice algo así como, yo he sufrido mucho en mi vida y por lo menos la mitad ha sido verdad. Esta frase para mí resume esto de una manera simpática y sencilla y también brillante, ¿no? Esto que os cuento. Ya no es únicamente lo que experimentamos, sino lo que nos contamos de lo que experimentamos. Por tanto, no es tampoco una técnica, ¿verdad?, de autocontrol, no es de relajación, a pesar de que puede generar relajación, pero no tiene por qué, va un poco más allá, es algo más complejo que eso. Y los momentos, ¿no?, de estamos con la atención plena, no son conceptuales, no son verbales. Es algo que únicamente podemos describir cuando hablamos de experiencia a experiencia y no es algo que se puedan realizar o trasladar, ¿no? Es algo que puramente experienciamos. Por eso las prácticas son siempre necesarias. Por eso que os comentaba al inicio. Hay prácticas muy sencillas, ¿verdad? Prácticas como simplemente tomar conciencia del cuerpo, como hemos dicho al inicio, las partes en contacto con la ropa, con el suelo, con la silla. Hay prácticas también que van dirigidas hacia el exterior, ¿verdad? Como los sonidos. Hay simplemente incluso mindfulness caminando, mindfulness centrado sobre las sensaciones físicas. Luego, si nos da tiempo, haremos una pequeña práctica sobre eso. Quiero decir que en cualquier momento se puede practicar porque en cualquier momento podemos focalizar la atención allí donde nosotros queramos. Otra cosa es que tengamos esa habilidad para hacerlo cuando nosotros decidimos. Y eso es algo que se puede ir construyendo, que se puede ir entrenando, como también os decía durante la práctica. Si voy muy deprisa o así, si queréis, podemos luego comentar algo si tenéis surgiendo alguna duda, que tampoco quiero que sea esto una charla puramente magistral, ¿verdad? Por eso la práctica básica es parte fundamental y tampoco se requiere de una postura, tampoco como os comentaba, especial, ni muchísimo menos, ¿no? Normalmente los pies, las manos tienen que estar apoyados, así la espalda recta, relajada. Habitualmente se suele recomendar que no se esté muy recostado sobre la silla. Y los ojos abiertos o cerrados, ya depende de cada persona. Si hay mareos, por ejemplo, se puede mantener los ojos ligeramente abiertos, 45 grados, sobre la vertical y a un punto más o menos fijo y descansar la mirada, ¿no? Y por lo tanto se puede hacer incluso en cualquier momento, podemos focalizar la atención sobre la respiración, sobre el cuerpo o sobre el momento presente, ¿no? Por eso os invito a hacer incluso estas prácticas que llamamos más informales, casi en cualquier momento, incluso se puede practicar con la comida. Esto es algo más divertido además también y que nos ayuda a disfrutar más la comida y a menudo, si comemos en exceso, incluso a comer menos comida, porque somos mucho más conscientes del cuerpo y de lo que entraña el comer. Con esto nos daría ya para otra sesión, ¿verdad? Esta es la práctica que hemos hecho de los 3 minutos. Luego, si queréis, a alguien está interesado, le podemos enviar un link donde podéis encontrar este tipo de prácticas totalmente gratuitas por si queréis practicarlas, ¿no? Lo que hemos hecho es sentir lo interno y lo externo, la respiración, y como tercer paso, adoptar ese compromiso con nosotros mismos con respecto a mantener ese nivel de conciencia que teníamos. Habitualmente cuando practicamos nos solemos dar cuenta del cómo funciona nuestra mente o el cómo nosotros estamos acostumbrados a funcionar, ¿no? Y mucha de esta mente, mucho de este contenido mental genera mucho del sufrimiento que nosotros experimentamos. No sé si conocéis el cuadro este del Bosco, se llama La piedra de la locura, y es esta persona que tiene un embudo en la cabeza buscaba la piedra de la locura, pues entendía que ahí estaba el malestar propio de la persona, ¿no? Fijaos que hoy en día las técnicas que tenemos de conocimiento de cómo funciona nuestra mente o cómo funciona nuestra conducta no son, por suerte, las que había antes, sino que tenemos, por ejemplo, técnicas de neuroimagen que nos dan una cierta idea respecto a cómo funcionamos, por ejemplo, qué zonas se activan cuando estamos incluso soñando. Incluso hay estudios que ya nos dicen que podemos saber lo que soñamos con precisión si estamos en una de estas, no están realizando una de estas técnicas, ¿no? Es decir, que el conocimiento hoy en día de cómo funciona la mente está ya bastante más
avanzado. Y sobre esto, claro, la psicoterapia también se ha beneficiado mucho, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que cuando realizamos actividades, nuestro cerebro consume mucho oxígeno, ¿verdad? Es como la cierta gasolina. Así es como funcionamos en el día a día, ¿verdad? Continuamente estando pensando cosas, estamos consumiendo o razonando, estamos continuamente consumiendo este oxígeno, esta gasolina de nuestro cerebro, y sabemos que, por ejemplo, cuando hacemos tareas complejas, pues hay un aumento mucho más alto, ¿verdad? Pero, sin embargo, cuando no estamos haciendo nada, o por ejemplo estamos en la cola del supermercado, o cuando estamos esperando el bus o esperando a alguien, sabemos que no disminuye el consumo de oxígeno en nuestro cerebro. Y esto, claro, los investigadores se preguntaban el por qué funciona habitualmente. Pensad que nuestra mente no podemos no tener pensamientos. Si queréis hacer el ejercicio, podéis 30 segundos, cerrar los ojos, intentar no tener algún pensamiento. 30 segundos, venga. No vale el decir, no pienses nada, no pienses nada, eso ya es en sí un pensamiento, ¿vale? Pues abrir los ojos. Es imposible. Es decir, si alguien lo ha logrado, estupendo, pero habitualmente pecamos de todo lo contrario, ¿no? Pecamos de un exceso de contenido casi que se mantiene de manera diaria e incluso a cada minuto podemos tener una infinidad de pensamientos. Esto es algo que se puede explicar hoy en día ya por una cierta red cerebral que continuamente está activada y que genera contenido. Es decir, genera contenido sobre todo de tipo autobiográfico. Pensad que seguramente, y se podéis identificar, muchos de los pensamientos suelen estar relacionados con el yo. Y únicamente, esto se veía evidentemente en toda la población, y únicamente en una pequeña población no se observaba estos cambios. Únicamente en las personas que practicaban mindfulness o que practicaban ciertas prácticas de meditación, había así una reducción del consumo de oxígeno. Podemos entender que esto es verdad, que esto es posible porque estamos entrenados o porque se entrena la habilidad de focalizar la atención en algo, y mientras estamos focalizados el diálogo interno acaba por disminuir, permitiéndonos así estar en el presente, ni más ni menos. Pero eso conlleva ya un cierto beneficio por sí mismo. Es decir, que por regla general siempre vamos a tener un nivel muy alto de pensamientos y por lo tanto un nivel también continuo de emociones que van surgiendo o se van manteniendo. Hay casos, ¿no? Que no sé si conocéis gente alrededor que se enfada con otra persona y puede estar años durante toda su vida estando enfadado, porque continuamente le está dando vueltas, está generando esa emoción que le evocaba a esa persona o lo que le hizo o lo que le dijo, ¿no? Y esto continuamente genera un desgaste o genera una emoción casi de manera continua que va, evidentemente, generando un malestar también continuo. Sobre todo con aquellos pensamientos quizá más obsesivos o más rumiativos, ¿no? Con respecto a aquello que hicimos o con respecto a lo que nos ocurre, con respecto, por ejemplo, a una enfermedad, sobre cómo va a ser el futuro, cómo ha sido el pasado, etcétera, ¿no? Todo este contenido que solemos generar. Y precisamente para esto, la parte de mindfulness, la parte de compasión vendría a responder al qué hacer con este contenido, qué hacer con esta voz muchas veces crítica. Fijaos que cuando nosotros muchas veces experimentamos el sufrimiento o todos experimentamos el dolor, ¿verdad? De alguna manera a lo largo de nuestra vida, lo experimentamos bien porque estamos viviendo y exponiendo ante una serie de eventos, ¿no? Ante ciertos apegos, ¿no? Pues, por ejemplo, si yo tengo una pareja y le quiero mucho, pues puedo sufrir si mi pareja me deja, ¿verdad? O si, por ejemplo, me deja mi trabajo, de repente me voy a la calle o me echan, entonces ahí voy a generar o voy a experimentar ese sufrimiento. Como os decía antes, ya no es únicamente ese sufrimiento el cual nosotros tenemos por el mero hecho de ese evento, que ya por sí ya va a generar malestar, sino también por todo lo que me voy a decir también a posteriori, ¿no? Muchas veces esa voz crítica, esa voz, no sé si la tenéis identificada, esa voz que continuamente nos está diciendo quiénes somos, cómo somos, o cómo somos nosotros en el mundo que nos rodea, cómo es nuestra vida. Es decir, continuamente esa reevaluación constante respecto a nosotros mismos, que muchas veces pensad que tiende a ser más enjuiciadora o más negativa que por la general más positiva, ¿no? Es decir, la manera muchas veces que tenemos de tratarnos a nosotros mismos es bastante más dura que la manera que tenemos de tratar, por ejemplo, a las personas que queremos o que tenemos cercanas. Y esto conlleva también un cierto malestar porque a menudo viene asociada con una carga de juicio importante y que al final tampoco acaba generando ningún bienestar, ¿no? Sino todo lo contrario. A veces incluso el hecho de no entender que el sufrimiento o el dolor, la enfermedad, la muerte es parte de la vida, al final nos hace buscar culpables con respecto a la misma. Y si no encontramos culpables fuera, pues habitualmente el culpable somos nosotros. Por eso mucho del contenido crítico con respecto a
a lo que hemos hecho, a cómo hemos actuado en el pasado, pues suele generar también un contenido de emoción bastante alta y bastante negativa. Compasión en este sentido, ahora veremos un poco más la definición, ¿verdad? No es el término que hemos utilizado, por así decirlo, en Occidente durante el último tiempo. Luego veremos cuál es la diferencia, pero podemos entender que es una terapia pues, también de tercera generación, al igual que mindfulness se complementan las dos prácticas y sobre todo es muy útil de cara a ese bienestar personal y también para la prevención y el tratamiento, ¿no? Tanto de enfermedades físicas como también psicológicas, ¿no? La manera que tenemos de tratarnos a nosotros mismos cuando estamos experimentando el dolor, básicamente. Sabéis que nosotros somos seres evolucionados, tenéis que tener una conciencia, ¿verdad? Pero nosotros venimos del mono, ¿verdad? Venimos de una cierta evolución y, por lo tanto, la conciencia que nosotros tenemos en el momento es algo que no tienen otros seres que tienen el planeta, ¿verdad? Si nosotros, por ejemplo, pensamos en nuestros perros que tenemos en nuestro día a día, parecen ser felices porque continuamente están pensando o parecen que experimentan el bienestar porque están pensando únicamente en comer, sobrevivir, reproducirse, ¿no? Pero llega un momento en el cual generamos una conciencia, ¿no?, de la evolución y empezamos a pensar y a tomar conciencia de que tenemos conciencia, ¿no? Lo que se llama Homo sapiens sapiens, el que sabe que sabe. Esto es algo muy positivo porque nos hace planificar, nos hace resolver problemas complejos, pero también es en verdad un arma de doble filo porque también nos lleva a, por ejemplo, a darle muchas vueltas a las cosas, a buscar solución a cosas que quizá no tienen solución, a tratar de controlar aquellas cosas que no tienen control, a tratar de solucionar cosas del pasado que quizá no tiene solución, y quedarnos enganchados detrás de todo ese contenido, detrás de toda esa rumia que acaba generando de manera continua un malestar o un displacer, ¿no?, en el momento en que lo estamos haciendo. En ese momento de conciencia, ¿no?, es el momento en el que empezamos a preguntarnos pues, y de qué va un poco todo esto, ¿no? Y esa reflexión y esa respuesta pues, puede conllevar también un cierto malestar, y es que porque tenemos que entender que nuestro cerebro está diseñado para la supervivencia y no para el bienestar como tal, o no para la felicidad. Esto es algo que nos hemos inventado a posteriori. Lo más fundamental, casi lo más importante, es el sobrevivir. Por lo tanto, se entiende entonces que haya un mayor contenido negativo con respecto a todos los pensamientos que vienen o por todos los juicios que tenemos en nuestro día a día respecto a nosotros o respecto a nuestro mundo. Porque en realidad los pensamientos negativos son los que nos hacen ponernos un poco en alerta y tratar de establecer conductas o preocuparnos o cambiar cosas si podemos cambiarlas para tratar de que el futuro sea de otra manera a como pensamos que puede llegar a ser. Por eso, en este sentido, el proyectarnos a futuro, el darle muchas vueltas a futuro, conlleva también mucha de la preocupación y sobre todo mucha incertidumbre que lleva asociada el futuro, ¿no? El hecho de que tengamos por regla general un mayor contenido negativo es algo que podemos esperar de la mente y ahora es el qué vamos a hacer con respecto a todo ese contenido, ¿no? Es decir, si únicamente nos abandonamos a todo ese contenido rumiativo que va a generar todo ese malestar a posteriori, somos capaces de establecer ciertas estrategias o cambiar ciertas relaciones que nosotros establecemos con los pensamientos o con las preocupaciones que todos tenemos en el día a día, por supuesto. Entonces, nuestro cerebro, esto para algunos es un shock, ¿verdad? Estamos diseñados para la supervivencia únicamente, y por lo tanto, continuamente nos estamos alertando porque es algo que nos ha ayudado en el pasado y nos ha ayudado a activar pues, ciertas partes de nuestro cuerpo, ¿no? A estar más en alerta y quizá dar conductas más de escape si lo necesito. Además, tratamos continuamente de identificar lo que podemos considerar como un peligro o como la peor situación posible. Seguro que va ocurriendo esto, ¿no? Y de alguna manera, si no ocurre, pues mira, eso que nos hemos llevado, ¿no? Pero todo ese pensamiento que generaba ese darle vueltas, nos lo hemos llevado nosotros a modo de emociones, fruto de estar rumiando o estar dándole vueltas a todo ese contenido de cómo podría ser nuestra vida o cuál puede ser ese peor escenario posible, ¿no? Esto evidentemente está generando pues, continuamente emociones o conductas que muchas veces no nos permiten disfrutar del día a día y nos acaban generando esa casi continua condena por experimentar, ya no únicamente, ya insisto, en lo que experimentamos o lo que estamos viviendo en este momento, sino también lo que nos estamos contando respecto a lo que vivimos de manera continua. Y no sé si conocéis, hay un libro que se llama El por qué las cebras no tienen úlcera, y precisamente hace referencia a esto, ¿no? A que los animales no tienen esta conciencia o esta darle vueltas, ¿verdad? Si esta cebra está siendo atacada por ese león y sobrevive, pues no va a estar pensando a posteriori lo que podía haber pasado, ¿no? Lo que podía haber atacado a otros de su familia, ¿no? Pero, sin embargo, si a nosotros nos ocurre algo negativo o algo que percibimos como muy hostil o como que puede generar un cierto malestar, enseguida es algo que va a ser como muy importante para nosotros, le vamos a dar grandes cantidades de pensamientos y de preocupación
dejando también de lado otros aspectos que puede tener nuestra vida, otros aspectos, pensad por ejemplo hoy en día con la pandemia, ¿no? que casi no se habla de otra cosa. Es como si otros aspectos importantes que estaban presentes ahora ya no están tan importantes. Y luego la pandemia evidentemente es importante porque para nuestra salud o para aquellas personas que tenemos queridas, ¿verdad?, que ya no están incluso, que están pasando el virus, pues es algo que para nosotros es muy importante. Pero sin embargo, aquel tiempo que nosotros podemos estar preocupados por un evento, no es algo que podamos mantener a largo plazo con la misma intensidad durante mucho tiempo sin que haya un coste muy alto. Es decir, todas las emociones son útiles, el miedo, el estrés, el asco, son emociones que nos permiten el sobrevivir, pero que no pueden mantenerse de manera continua a largo plazo. Por eso aquellas personas que están quizá más atrapadas o dándole vueltas a una enfermedad o el tema, por ejemplo, del virus, del coronavirus, pues lo que acaba generando es un cierto malestar, una insatisfacción, porque continuamente esos pensamientos y esa preocupación casi diaria o casi a cada momento, el dejar de hacer cosas o el dejar de dar otras actividades beneficiosas para la persona, pues acaba por generar un coste emocional o psicológico, incluso físico, no luego a posteriori, cuando somatizamos de todos estos eventos. Por lo tanto, es importante el volver a conectar, ¿no? El poder reconducir la atención y si en ese momento sobrevivimos al ataque del león, el poder dedicarnos a pastar libremente manejando mejor todos esos pensamientos como lo hace la cebra, de la misma manera, ¿no? De hecho, si pensamos sobre eventos del pasado que para nosotros han sido duros, si lo tenemos al presente sin un fin pues, terapéutico, lo que acaba simplemente es generando la emoción y retraumatizando mucho más a la propia persona, ¿no? Esto es precisamente lo que tratamos de trabajar cuando damos ese manejo distinto con mindfulness a todos esos pensamientos. Entonces, el concepto tradicional dentro de la compasión, tenemos que entender que el sufrimiento, por lo tanto, es parte de la vida, ¿no? Como podemos entender, la enfermedad, el envejecimiento o cualquier evento, ¿no? Como un duelo, una ruptura, es algo que experimentamos seguro a lo largo de nuestra vida. Por lo tanto, el sufrimiento es parte de la misma y la manera en que tenemos de afrontarlo es parte fundamental, ¿no? Y es aquí donde abordamos no únicamente con mindfulness, tomando conciencia, sino con la parte de compasión, de poder manejar todo ese contenido de una manera distinta. En este sentido, la compasión sería el reconocimiento de que los demás, al igual que uno mismo, quieren la felicidad, experimentan el dolor y también hay un deseo por querer evitarlo, ¿no? Y esta parte es algo fundamental porque casi inicialmente no tomamos conciencia de que estamos sufriendo o que lo estamos pasando mal. Únicamente nos dedicamos a generar pensamientos, a generar preocupación, incluso conducta relacionada con ese evento que para nosotros es muy importante durante ese periodo. Sin caer en la conciencia de que únicamente el darle muchas vueltas o el estar muy preocupado o el dejar de hacer cosas conlleva también un coste emocional o psicológico muy, muy alto. Por lo tanto, la compasión iría dirigida a la toma de conciencia de que lo estamos pasando mal, por lo que sea, de que hay algo que por lo que sea no van bien las cosas en nuestra vida, y también con ese deseo asociado a querer vencerlo y a poder manejarlo de una manera distinta. Esto lo podemos hacer en nuestro día a día de una manera quizá más psicológica, o lo podemos hacer mediante, es decir, de una manera casi más intuitiva, por así decirlo, ¿no? O de una manera más deliberada, incluso con pequeñas prácticas como la que si queréis os invito a realizar ahora, más centradas en la compasión hacia nosotros mismos, en definitiva hacia nuestro cuerpo, que es parte fundamental también de nuestra vida. Así que si os parece, hacemos otra pequeña práctica. Hemos hecho una de mindfulness, vamos a hacer una pequeña de compasión. Os invito a que de nuevo cerréis los ojos, adoptéis una postura cómoda, relajada, la espalda recta, pero que esté relajada. Las manos sobre los muslos, sobre otra parte de nuestro cuerpo. Tratamos inicialmente de cerrar los ojos, de dar 2, 3 inspiraciones profundas. Conectamos con el aquí y el ahora. Como os decía antes, la atención es algo que se puede dirigir, que se puede entrenar. Así que os voy a pedir que la llevéis a la planta de los pies, tratando inicialmente de percibir que realmente tenemos planta de los pies. Tratamos de no visualizar, eso sería un pensamiento, ¿verdad? Tratamos de percibir que realmente tengo planta de los pies. Puedo hacer de una manera bilateral o puedo centrarme, llevar la atención a qué siento en mi pie derecho, qué sensaciones físicas que me atan al presente están
aquí y ahora. Pueden ser sensaciones del estilo frío o calor. Puede ser tensión, relajación, contacto quizá con el calcetín, el zapato, la zapatilla, el suelo incluso. ¿Cómo sé que tengo pie derecho? Si tengo los ojos cerrados. Trato de focalizar la atención en esta parte de mí, esta parte de mi cuerpo. Si surgen pensamientos, tareas, imágenes, está bien. Es lo que puedo esperar de la mente, ya sabemos. Trato de redirigir la atención entonces a la planta de nuestro pie derecho ahora. Descansando la atención ahí, descansando la atención. Si afinamos incluso en la diferencia, las sensaciones en el dedo gordo, en el resto de dedos. Quizá en la parte del empeine o la parte del talón. Nuestros pies, sabéis que nos permiten caminar, viajar, saltar. Podemos generar un deseo de cariño, de afecto hacia esta parte de nosotros. Ante una frase del estilo gracias pies por lo que sea que surja, si os surge algo, sin forzar. De igual manera, hacia el otro pie. Podemos descansar la atención ahí, percibiendo las sensaciones de distintas partes. El talón, el empeine, el dedo gordo, el resto de dedos. Como sabemos que tenemos pie izquierdo si tenemos los ojos cerrados. Tratamos de nuevo de no visualizar, tratamos de focalizar la atención en la sensación física. Contacto con el calcetín, zapatilla, el zapato, el suelo. Como sé yo que tengo pies, tengo los ojos cerrados. De nuevo también generamos hacia este parte de nosotros ese deseo de cariño, de afecto. Gracias, pies, por... Y podemos subir la conciencia, la atención, levemente hasta la zona de las manos, percibiendo las sensaciones quizá en nuestra mano derecha, en el pulgar, en nuestra mano derecha concretamente, sintiendo el contacto quizá con otra parte de mi cuerpo, con el aire que lo rodea. Así como en el resto de dedos puedo percibir que hay distintas sensaciones en cada uno de ellos. No sé yo que tengo mano derecha si tengo los ojos cerrados. Trato de buscar con esa curiosidad necesaria en la vida, esa sensación, quizá de contacto, de calor, de roce, textura. Nuestras manos nos permiten escribir, acariciar, abrazar. Podemos generar un deseo de cariño hacia esta parte de nuestro cuerpo, hacia esta parte en definitiva de nosotros. Gracias, manos, por lo que surja, si surge. Subiendo levemente la atención de nuevo, como si fuera un foco que podemos dirigir. Podemos llevarla hasta la zona del rostro, percibir si hay alguna zona de tensión, la frente, relajando el entrecejos, relajando la mandíbula, los ojos, hasta que quede un rostro relajado. ¿Cómo sabemos que tenemos cara si tenemos los ojos cerrados? Si afinamos incluso un poco más nuestra atención, podemos percibir los labios, la lengua, el paladar, los dientes, las encías. Sensaciones de calor, frío, humedad, sequedad. Es mi punto de anclaje ahora. Si aparece cualquier pensamiento, está bien. Me vuelvo a focalizar, devolviendo el foco con amabilidad hacia esta parte de mí.
Nuestra boca nos permite hablar, comer, besar. Gracias, boca, por... Podemos buscar ahora una zona de nuestro cuerpo que podemos elegir nosotros mismos. Puede ser una zona en la cual tenemos un dolor físico, o puede ser una zona en la que quizá hay una cierta disonancia, quizá no estamos de acuerdo, no nos gusta esa parte de nosotros, esa parte de nuestro cuerpo, quizá por los juicios que hemos emitido muchas veces, o quizá porque tenemos un dolor físico ahí. Tratamos de llevar la atención ahí, esa parte de nuestro cuerpo, descansando la atención ahí. ¿Cómo sabemos que tenemos esa parte de nuestro cuerpo si tenemos los ojos cerrados? Descansamos con suavidad, con amabilidad la atención, con delicadeza, como si fuera una pluma que cae. La descansamos sobre ese punto de anclaje, observando si hay juicio, si hay crítica, si hay lo que sea, dejándolo ir con la respiración si podemos y volviendo de nuevo la atención a esa zona de nuestro cuerpo, esa zona de nosotros mismos y podemos generar si podemos un deseo de cariño, de afecto hacia esta parte. Gracias por y lo que surja, si surge. Si no surge, está bien. Observamos si hay una resistencia a ello. Vamos a focalizar levemente la atención en la zona del pecho, de los pulmones, la respiración, permitiendo la respiración ser sin forzar. Los pulmones trabajan desde el día que nacimos para nosotros. Percibimos la inhalación, la exhalación, esta parte de nosotros mismos. Generamos, si podemos, ese deseo de cariño, de afecto. Gracias por... Observamos si surge de ese deseo una calidez, ciertas emociones que podemos etiquetar de cariño, de aceptación, de bienestar. Y sin irnos lejos de esa parte, vamos a tratar de percibir el corazón, tratando de percibir el latido. Si no podemos, podemos llevar la mano ahí para percibir el latido mejor, permitir que se transmita el movimiento rítmico, la sensación, quizá de tranquilidad, si está calmado. Llevando esa mano a esa parte de nosotros. No sé que tengo corazón si tengo los ojos cerrados. Su corazón bombea a diario durante toda nuestra vida. Soporta también muchas de las emociones que vivimos en nuestro día a día. Podemos generar, si queremos, un deseo, si podemos, de cariño, de aceptación, de compasión hoy. Gracias por... Tratamos ahora, sin abandonar ese nivel de conciencia y de atención y de compasión, de percibir el cuerpo ahora como una unidad, como lo que es un todo. No tenemos un cuerpo, sino que somos un cuerpo. Tratamos de percibirlo de pies a cabeza, pasando por nuestras piernas, nuestro tronco, nuestros glúteos, nuestras manos, nuestros hombros, nuestro rostro. Respiramos, tomando conciencia de las sensaciones en él, en nosotros. Nos permitimos darnos las gracias por momentos que nos dedicamos a cuidarnos en el día a día, quizá con prácticas como esta. O quizá con otras 1000 acciones que hacemos en el día a día.
Gracias por... Quedamos unos segundos más en la respiración, dejándolo fluir lentamente, sin forzar. Poco a poco vamos tomando conciencia del cuerpo, nos vamos moviendo muy lentamente cuando queramos. Podemos ir abriendo los ojos a nuestro ritmo, ir volviendo sobre la sala, el espacio que ocupamos en la misma. Espero sigáis conmigo, no os puedo ver las caras. Vamos a pensar que seguís conmigo poco a poco. Ahí me comentaréis un poco las sensaciones, pero habitualmente lo que suele haber es una reducción de todo ese contenido de pensamientos, por lo tanto hay una relajación ya física, si pensáis, de lo que hemos ido hablando durante esta hora. Mucho de este contenido genera la emoción que genera a veces tensión física, que genera también mucho del malestar el cual experimentamos en nuestro día a día. Por lo tanto, la toma de conciencia respecto a dónde está nuestra atención, a no quedarnos atrapados en generar todas esas emociones, conlleva habitualmente esa relajación y por lo tanto también esa mayor a posteriori regulación emocional. Fruto de el poder dirigir la atención y el ser consciente de lo que quiero ser consciente a cada momento. Habitualmente cuando hay zonas de dolor o cuando hay, por ejemplo, un cierto rechazo hacia nuestro cuerpo, o por ejemplo cuando hay una cierta enfermedad, sobre todo un cierto dolor, ¿no? El dolor es algo que nos suele costar generar ese deseo de cariño, de gente, porque genera evidentemente mucho del malestar que tenemos en nuestro día a día. Digamos que si no podemos generar ese deseo de compasión, por lo menos nos podemos quedar con la aceptación del mismo. Es decir, en este momento está aquí y no puedo hacer nada para hacer que desaparezca. Por lo tanto, ¿cuánto tiempo quiero dedicarle a estar dándole vueltas a lo que para mí supone o las limitaciones que me pueden estar generando en este momento? Eso es lo que hablamos de que muchas veces se aumenta ese sufrimiento fruto del no tomar conciencia, de que eso ya por sí mismo genera un malestar como tal. Por lo tanto, la práctica tanto de mindfulness como de compasión es la práctica centrada en el momento presente, centrada sobre todo en la aceptación, en la regulación de la atención y, por lo tanto, en la mayor conciencia corporal, la mayor regulación de las emociones y en el mayor desarrollo del cambio en la perspectiva respecto a lo que vemos a cada momento. Eso que llamamos el cambio en la perspectiva del yo, porque somos capaces de empezar a observar los pensamientos, las preocupaciones, las emociones, los impulsos y empezar a redirigir ahí la atención donde nosotros queremos a cada momento. Y eso nos hace, sobre todo, mucho más libres y acaba generando a la postre, a largo plazo, un mayor bienestar. Sobre todo cuando lo estamos pasando mal o cuando estamos experimentando sufrimiento. Esto es lo que os quedaría aquí en este rato que hemos tenido. Habéis visto que ha sido muy breve, ha sido muy intenso. Y si queréis, dedicamos 5 minutos por si tenéis experiencias que contar, dificultades o simplemente preguntas, cualquier duda que podáis tener. Si queréis, abrimos este espacio. Podéis quitar el silencio y podéis hablar libremente. Gracias, Héctor. Y a mí sí me gustaría hacerte una pregunta. No me he quedado muy bien con el nombre de la persona que ha dicho que había tenido muchos dolores, la mitad por lo menos de ellos habían sido reales o algo así. Era Mark Twain es un escritor, sí. Mark Twain. Sí. Mark Twain. T-W-A-I-N. Marco Antonio, digo, uy. Y el que me gusta mucho es Marco Aurelio también. Vale. Y luego otra cosa en la oxigenación del cerebro, cuando estamos rumiando y todo esto, que sí, se necesita mucho oxígeno. Cuando estábamos haciendo la cola del supermercado, no me ha quedado claro si seguimos utilizando la misma cantidad de oxígeno o al contrario.
Sí, esa es la idea, ¿no? Que se consume lo mismo y estemos haciendo un ejercicio de matemáticas que nos exige de mucha dificultad, ¿verdad? Por lo tanto, de mucha atención, como si estamos haciendo cualquier cosa, como si estamos esperando el bus, o estamos esperando a un amigo, o estamos haciendo la cola del supermercado. Es decir, seguimos dándole vueltas, por lo tanto, seguimos generando mucha de la emoción y Ujú. seguimos atrapados en todo ese contenido, fruto del mismo. Claro. Gracias. Por eso es tan Gracias. agotador. Por eso es tan agotador muchas veces el pensar tanto y el estar continuamente detrás de esa emoción, ¿no? Sí, porque al final Ujú. acabamos el día y hemos tenido pues infinidad de pensamientos y de emociones, de preocupación y de esas emociones quizá más duras que evidentemente tienen un coste para el bienestar, sobre todo, de la propia persona. Ujú. Muchas gracias, Héctor. Soy Gemma. En relación a esto, es que también me ha chocado mucho, quiero decir. A ver, no es lo mismo cuando estás ahí haciendo un ejercicio de matemáticas súper complicado que cuando estás esperando al autobús. Que en ese momento, por ejemplo, no estás preocupado ni por las matemáticas ni por ir a comprar, sino estás disfrutando de, mira que llega la primavera. Entonces, ¿gastas lo mismo oxígeno? No, aquí Vuelvo a se preguntar, refiere perdona, pero es que únicamente no se me queda desciende muy claro. he visto que ¿Eh? ha causado impacto ¿no? Es decir, Sí, ¿no? el consumo se ve disminuido únicamente cuando la atención se focaliza sobre las sensaciones físicas, es decir, sobre el presente, sobre lo que se está haciendo en ese momento. Sí, Es pero si decir, por ejemplo estás en el si es- esperando al autobús y estás concentrado, pues mira, estoy aquí en el autobús y a ver si viene pronto y fíjate qué buen pero día no, hace. a ver si viene pronto ya es un pensamiento. Bueno, Es sí, decir, bueno, el estar esperando en el bus es simplemente el notar el contacto físico de estar de pie y es que no puedes dejar de simplemente, pensar, quiero decir, la cabeza no para de pensar, tú lo claro, sabes. Quiero claro, pero ahí decir, únicamente estás focalizado sobre la sensación física como tal. Y ese es precisamente el cambio, esa es la diferencia, ¿no? Claro, si yo estuviera sobre la parada del bus, que es habitualmente lo que estamos haciendo, ¿no? A ver si llega ya, que se hombre, voy a llegar. sí, pero bueno, que también puedes estar diciendo a ver si llega, pero bueno, pues nada, me relajo y digo, pues mira qué buen día hace, tal. Pero no te relajas con los pensamientos, es decir, no te relajas porque llega la primavera. Es decir, yo, por ejemplo, hoy me estaba dando el sol y había un momento de Yo decir, si me da el qué a sol sí gusto que me estoy, relajo. pero estoy con las sensaciones físicas de que me da el sol en la cara. No pensando que ya es primavera y que, yo qué sé, que va a llegar Ah, pues el fin yo de semana o ayer, por las... ejemplo, sí que me di un paseo y dije, qué bien, llega la primavera, hace un sol, me di crema de sol y había tirantes, ya. Sí. Y en ese momento yo creo que gastaba menos oxígeno que cuando estoy estresada en el trabajo, digo yo. Sí, sí, Vamos. sí, sí. Lo más seguro es que sí. Es decir, al final, cuando estamos focalizados, por regla general, Sí, y estamos focalizados en algo que nos gusta, ¿no? Como es en pasear algo que te gusta. Por o ejemplo, el simplemente paseo. ahora que ha salido un poco el sol, Eso. el hecho de estar presente y de poder disfrutar eso es al final lo que acaba generando esa satisfacción. Es decir, pero claro, Eso. yo puedo dar un paseo, que me esté dando el sol Sí, en la cara sí. y ir pensando en todos los problemas que tengo o que Hombre, llego claro, tarde si sigues dándole vueltas claro, claro. a... Por lo Sí, tanto, es claro, decir, me puede claro. pegar mucho el sol, me puedo dar muchos paseos, pero no sirve para nada. Ya, hombre, claro, no, si tu cabeza sigue rumiando, Claro, efectivamente. claro. Pero si yo es que lo que hago es eso, en ese momento cuando salgo es escuchar los pájaros, dar el paseo. Ujú. Sí, 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 esta habilidad la tenemos de una manera natural, es decir, esto no es algo que sea extraño de nuestra raza, ¿no? Es decir, al final es algo que es natural de nuestra propia, pues no es habitualmente como funcionamos. Habitualmente Ya, como sí. funcionamos es continuamente estando preocupados o Ah, sí, continuamente sí, a piloto dándonos vueltas. automático, pero hay que pararlo porque si Hay que no... pararlo, eso es, además. Sí, No, como sea. no, es que si no, yo por lo menos, si no te vas al Ebro, no. Claro, pero muchas veces no sabemos pararlo, ¿no? Porque ese contenido es tal o es tan ingente la cantidad de Ya, de pensamientos y de por preocupaciones que al supuesto. final bueno, pues casi que puede con nosotros, salvo que estemos desarrollando estrategias, ¿no? Y para en este sentido, por Hombre, ejemplo, por supuesto, ciertas estrategias como, por ejemplo, de prácticas mindfulness de yo creo que mindfulness es y muy compasión, buena. ayuda, ¿no? En ese sentido. Eso es, ayudaría. Yo, hombre, a mí no me gustaría, claro, pero dadas las circunstancias no se puede, sería en persona, claro, porque Mm. online, pues, para eso te pones en YouTube. Yo por lo menos es que es eso, claro, pero que sí, que estamos en pandemia, esto así está. Aceptación, ya sabes, ¿no? Aceptación es parte fundamental Aceptación, de... es lo que hay. Exacto. Pero muchas Héctor, gracias, me ha gustado mucho. soy Marife, buenas. Me parece. ¿Y es tan amable de sacarme de dudas entre mindfulness y compasión? Mm.
Sí, habitualmente, fijaos que se suelen solapar mucho, ¿eh? Es normal la confusión. De hecho, cuando hacemos estudios y trabajamos sobre mindfulness, sabemos que de una manera, sin trabajarlo, sin hablar ni siquiera con ninguna práctica de compasión, estamos aumentando también los niveles de compasión y viceversa, ¿no? Es decir, si practicamos únicamente compasión, estamos trabajando también los niveles de mindfulness. Es decir, que en cierta manera, como os ponía antes en la presentación, ¿no? Son como se suele decir de manera más poética, ¿verdad? Que son las dos alas de un pájaro de la sabiduría, ¿no? Porque necesitamos de las dos. Mindfulness sería la toma de conciencia únicamente. Compasión sería el reconocimiento, por ejemplo, de que estamos sufriendo, si es lo que estamos sufriendo en ese momento, y con ese deseo por ayudar, por ese deseo de estar mejor. Es decir, que ya implica ya una conducta o va dirigida. El mindfulness como tal simplemente es una toma de conciencia. Es decir, observo cómo estoy o observo lo que aparece en mi mente, pero no va más allá. Por eso muchas veces, de cara a, por ejemplo, cambiar ciertos patrones de conducta o de cara o generar nuevas conductas, necesitamos también de ese apoyo a veces de compasión para dirigir, no únicamente ese compromiso que se quede como tomar conciencia, sino en transformarlo en conducta a posteriori. O sea que compasión sería actuar y mindfulness utilizar. Mindfulness sería la toma de conciencia y la compasión pues va más dirigida hacia un movimiento, ¿no? Hacia una conducta. Si queréis reducirlo en eso, sí. Muchas gracias. Hay una persona que creo que está hablando, pero no escucho. Josemi, no se te oye. Escríbelo, por favor, en el chat. Héctor, creo que había otra persona, María José Murillo puede ser, que tenía una duda. Sí. Bueno, María Jesús, sí. Hola, ¿me escucháis? Sí, perfectamente, María Jesús. Vale. Todo esto que has explicado lo entiendo perfectamente, pero ahora querría yo preguntarte desde qué enfoque practica esto una persona que tiene una enfermedad crónica degenerativa, que tiene que convivir con su enfermedad y que no quiere tener la sensación de que esto es simplemente un aparcar de lado, es como yo me evado temporalmente de lo que me pasa, pero lo que me pasa va a seguir estando ahí y tengo que convivir con ello. Porque yo entiendo que esto de focalizo mi atención en el momento sí, pero mi problema de fondo sigue estando ahí y va a estar ahí todos los días, rumie yo o no rumie. Entonces, y mi problema tiene una perspectiva de futuro y el futuro no es bueno. Eso yo ya lo sé por el diagnóstico que tengo. Entonces, ¿hasta qué punto esto, esta práctica que tú propones del mindfulness o de la compasión, evidentemente ayuda, sí, pero ¿hasta dónde? Gracias. Es una pregunta muy lógica, ¿no? Y además muy común. Fíjate que no es aparcar, eso ya es lo primero que te diría, es decir, porque a menudo, incluso uno de los aspectos que comentábamos, ¿no? Que no era precisamente aislarme, sino todo lo contrario. Es decir, de tomar conciencia de lo que tengo en ese momento. Es decir, pero a mí la enfermedad tampoco me define. Es decir, tú me preguntas, ¿cómo lo practicaría una persona que tiene esta enfermedad? Yo te diría, igual que las otras personas, porque esa enfermedad no define a la persona como tal. Si bien es cierto que puede tener una serie de dificultades que no pueden tener otras personas, como seguramente otras personas también tienen otra serie de sufrimientos y dificultades que no tienen este tipo de personas. Por lo tanto, tenemos que empezar, un poco funcionamos, ¿no? en ese momento de quitarnos ciertas etiquetas con respecto a quién soy yo y si yo soy mi enfermedad o si simplemente mi realidad es casi continuamente mi enfermedad como tal, ¿no? Sí, porque evidentemente es una enfermedad que es dura, es una enfermedad que a largo plazo, como tú dices, pues tiene una serie de deterioro y eso evidentemente genera una preocupación física y emocional asociada a todo ello, ¿verdad? Ni qué decir tiene. Pero durante ese momento, o sea, durante todo ese tiempo, es decir, yo tengo que estar focalizado durante ese tiempo en aquello que me va a ocurrir continuamente, o me puedo centrar en el momento que yo tengo y que se va pasando por delante de mí y de mis ojos
cuando yo estoy preocupado por todo lo que va a venir a posteriori, ¿no? Y eso es precisamente el quid de la cuestión, cuando muchas veces focalizamos la atención sobre el momento y lo que tenemos en el momento, porque no siempre que tenemos en el momento presente está ligado únicamente a la enfermedad, porque si yo únicamente lo tomo como tal, pues claro, yo voy a ser mi enfermedad y mi mundo va a ser la enfermedad. Pero es algo que no podemos seguramente permitirnos, porque nosotros somos seres más complejos que la circunstancia bien médica o bien de otra índole que nos ha podido tocar. De hecho, Perdón, ¿puedo Sí. decir alguna cosa? Sí. sí. Bueno, o un par. Conozco una señora mayor que la conocí aquí en unas situaciones un poco difíciles y, bueno, es una sabia y lo primero... Hola, me he caído yo, ¿me escucháis? Yo tampoco oigo. Ah, Yo vale, tampoco las he dejado de escuchar. ¿Escucháis? Te escuchamos entrecortado, creo. Sí, te escuchamos bastante mal. Bueno, entonces no hablo, no sé. No sé, yo creo ahora se te escucha bien, creo. Y ahora sí. Bueno, me Ah, acerqué más el teléfono. Que, bueno, primero, que muchos médicos, y sobre todo me ha puesto muy mal cuando escucho a los médicos cuando hablan de los mayores, y son ellos los que ponen las etiquetas. A mi madre se la han metido en la cabeza y no se la va a sacar. Sin embargo, conozco a una mujer muy sabia, mayor, y ha tenido un cáncer, y bueno, prácticamente ni lo ha contado, ni a sus hijos, me parece que tiene como 7. Y ella misma le dice a los médicos, a mí no me pongo ninguna etiqueta. Si usted lo quiere poner en su informe, en la historia, no sé qué, póngala, pero a mí no me etiquete. Ella siente que es salud y así lo es, porque tiene 70 años largos, no toma un medicamento, no tiene un dolor y una energía alucinante. Camina, va a la piscina, es positiva, valora lo que tiene, vive agradeciendo, vive bendiciendo a los demás. Bueno, para mí es la verdad que una maestra total. Y pues lo he aprendido sola leyendo mucho. Entonces, bueno, eso que dices tú, yo te entiendo porque mi mamá es igual, porque el médico le llenaba en la cabeza diciéndole, usted va a tener que vivir toda la vida con esos dolores, no se le van a pasar. Claro, ella confía en los médicos y así lo vive. Y no es nada bueno para ella, ni para nadie de los que vivamos de esa manera. Bueno, no sé si me habré explicado bien. Sí, no, muchas gracias por la intervención. Un poco lo que comentábamos, ¿no? Al final, esto evidentemente no es la solución al problema. Es decir, la solución al problema no consiste en esto, sino es un afrontamiento respecto al momento presente. Si en ese momento presente hay una enfermedad, desde luego va a haber un sufrimiento. Pero yo soy algo más que mi sufrimiento o soy mi enfermedad. Bueno, esa es otra. Exacto, tú no eres eso. Tú no eres la enfermedad, eres más. Y la otra, lo de afrontar, no sé por qué también se habla tanto de que la mayoría de las enfermedades son producto de las emociones o psicosomáticas. Claro, cada uno sabe, yo no he profundizado mucho en eso, pero puede ser que haya parte de verdad. Bueno, es decir, no sé decir más, al final una enfermedad que es genética y punto, ¿no? Y al final no se puede interpelar. Ahora es el cómo yo afronto eso, ¿no? Es decir, fijaos que muchas veces la mayor cosa que tenemos en nuestra vida no lo hemos elegido. Es decir, tenemos la percepción de que elegimos de manera continua, pero hay muchas cosas que no elegimos. No elegimos dónde nacemos, no elegimos muchas veces ni yo creo ni nuestra profesión, ni siquiera nuestra pareja. Al final son fruto de las circunstancias que vivimos a cada momento. Y el cómo lo afrontamos, únicamente lo que podemos a veces elegir es el cómo lo afronto. Es decir, ante una situación difícil como es tener una enfermedad de este tipo, es decir, el cómo yo me voy a afrontar, cómo voy a afrontar mi futuro o mi momento presente a cada momento, que va a ser para mí importante durante el día de hoy, pero también durante el resto de días que lo sucedan. Claro, ¿cómo lo afrontas? ¿Con una decisión personal o con la decisión de los demás? De los médicos, por ejemplo. Perdón, yo me he perdido un poco con este planteamiento. No, perdona, si te han molestado, lo que no, sea, perdona. Perdón, a mí no me ha molestado en absoluto. Sencillamente es que no tiene ninguna relación con lo que yo le estaba comentando a Héctor. Vale.
En Y todo que yo- caso, Y me he perdido en mi discurso. Yo lo que quería plantearle es, fuera de, a ver, hay patologías que evidentemente no depende de cómo tú te las tomes ni no te las tomes, sino que realmente producen unas circunstancias severas en el día a día o en la frecuencia. Y el que tiene que afrontarlas, las tiene que afrontar en cada momento, evidentemente, y probablemente estas herramientas le ayudan a pasar el momento. Y mi pregunta era esa, el momento sí, pero el enfoque cuando tú sabes qué diagnóstico tienes y qué es lo que te espera, ¿cómo localizamos estas herramientas? O sea, ¿qué perspectiva le damos a estas herramientas? La que has dicho, ¿no? Es decir, al final, El en el momento que hay puntual. un diagnóstico, en el momento en que hay un diagnóstico, hay un malestar ya de por sí. Pues esto no hay que obviamente, que pasarlo por alto, ¿no? Mm. Ahora desde luego tampoco es la solución. Es decir, no es un tratamiento. No, claro, Nada. hay patologías que no tienen solución, Claro, ya lo sabemos. claro, Es como pero yo sí que hay un convivo afrontamiento con... para todas ellas, ¿no? Es decir, si yo tengo una pregunta, Efectivamente. El problema, yo no te estoy pidiendo una solución, porque ya sabemos todos que no la hay. Si la hubiera, no estaríamos aquí hablando. Vale. Entonces, evidentemente, esas personas no piden una solución, piden una mejor manera de afrontarlo en su día a día. Y vale, yo esto lo considero una pues entonces yo te herramienta diría para más. nada más que para eso. O sea, para Vale. nada más que para eso. Nada más Vale. y nada Para el menos. momento puntual del día que yo estoy en una crisis, intento afrontar ese momento No. puntual, ¿no? Pues No, eso, no para un momento puntual. esa No. era mi pregunta. No para un momento puntual, sino para todos los momentos presentes que hay. Es decir, piensa que el momento presente es la sucesión de todos ellos y cada uno de ellos, que yo tengo durante todo el día. Y son muchos durante todo un día. Es decir, no es para un periodo de crisis o cuando espero, no, sino es al final la actitud que yo adopto a cada momento. Es lo que me Ya. puede guiar Pero yo no puedo quedarme únicamente con Sí, ese sí, sufrimiento sí. primario. Entendido. O con Pero yo no puedo estar las 24 horas focalizada vale, en... yo siento interrumpiros, Sí. pero como ahora en un momentito va a ser la siguiente charla, el taller de Vale, Samara, vale. os voy a tener que Disculpa. cortar. Nada, Sí. no pasa Perdona, nada. Fran. Lo único, no, para nada. De hecho, además, yo creo que estaba siendo muy interesante. Al menos a mí, ¿no? Personalmente me ha gustado mucho, ¿no? Las prácticas, ¿no? Sobre todo, ¿no? La de compasión, ¿no? Que es un tema muy interesante, ¿no? Y además, yo creo que esto para dudas da para bastante, para bastante tiempo. Una hora Porque, se queda corto, ¿no? no, al final mindfulness, pues bueno, yo creo que da para mucho trabajo y para muchas charlas, ¿no? Sobre este tema. Entonces, a ver, ¿no? Sobre todo, pues muchísimas gracias, Héctor, ¿no? Por esta explicación. También por, bueno, al tener las cámaras apagadas, la dificultad, ¿no? Que supone a veces el hablar solo al PowerPoint de primeras, ¿no? Durante la charla. No te preocupes. Y a pesar de eso lo has hecho... Lo bueno sería algún día en el futuro que nos viéramos las caras, Eso es, de poder hacer una charla en persona. Subir a Huesca y aprovechar. Eso es, y poder hacer una charla, ¿no? Aquí en Huesca, ¿no? Pues tanto con AZA como con Cádiz como con AUDEM, ¿no? Yo Poder hacer encantado. una charla.